Amén. No se dice cosas. Gracias, hermano Carlos. Quiero saludar primeramente a todos nuestros hermanos que se han ido integrando a esta reunión. Es una bendición poder saludarle y gracias por estar unidos en esta mañana. Quiero dar gracias a Dios también por esta honra de poder enseñar la palabra del Señor. Me ha tocado en el capítulo 8 y me traía a la memoria los 8 años cumplidos acá en Santa Elena. Así que me acordaba que el hermano Pedro el otro día estuvo dando gracias a Dios porque está cumpliendo 8 años. Así que desde el 2013 a esta fecha ya estamos cumpliendo 8 años. Y le da gracias al Señor porque Él ha sido fiel. Él me ha permitido permanecer en Santa Elena y hoy día muy honrado de parte de Dios, teniendo esta responsabilidad de poder predicar, edificar a la iglesia. Es una gran responsabilidad como anciano de la iglesia, así que solamente dar gracias al Señor por su fidelidad. Solamente dar gracias al Señor porque no confiamos en nuestra competencia, sino que, como dice el apóstol, nuestra competencia viene de parte de Dios, de parte del Señor. Así que eso es lo más importante. Y en relación a la palabra del Señor, ya ha sido leída al principio, hermano Carlos ya dio lectura, pero para los que se han ido integrando, se encuentra en 1 Corintios capítulo 8, del verso 7 al 13. Y en esa porción vamos a estar en esta mañana estudiando la palabra del Señor. Ya el domingo pasado el hermano Patricio nos enseñaba en relación a los primeros versos de la palabra del Señor, que tratan sobre la libertad, los límites de la libertad cristiana. Y el hermano Patricio nos dio una enseñanza muy completa el domingo, nos quedó muy claro la enseñanza de la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, y que debemos nosotros siempre cuidarnos con la libertad que Dios nos da y con el conocimiento que Dios nos da, porque el conocimiento, como decía la palabra del Señor, envanece. Entonces ese es el cuidado como hijos de Dios que debemos tener, porque a Dios no le agrada que estemos envanecidos. Y a nadie le gusta que estemos envanecidos. Por un lado, y por otra parte también a nadie, ya cuando empieza a comprender la libertad en Cristo Jesús, de repente a nadie le gusta que le coloquen límite o le coloquen freno, sino que a veces nos aprovechamos de la libertad que Dios nos da y nos vamos al otro extremo. Entonces debemos siempre confiar que el Espíritu Santo de Dios es el que está en nuestras mentes, en nuestras conciencias, y Él es el freno que tenemos nosotros para poder hacer la voluntad de Dios y no entristecer o no hacer pecar a otros hermanos, más débiles, hermanos que son más débiles, decía la palabra del Señor. Así que muy, muy completo el mensaje de nuestro hermano Patricio. Así que hoy día nos va a tocar continuar con este tema de los límites de la libertad cristiana, que es tan importante en la iglesia del Señor. Porque este tema durante muchas generaciones ha sido un tema polémico en la iglesia, digamos. Así que debemos siempre cuidarnos. Ya hemos orado al Señor, pero igual voy a hacer una cortita oración para pedirle al Señor su dirección. Amén. Así que oremos al Señor. Padre Celestial, en esta hora le doy gracias, Señor, por esta bendición de ser su hijo, Señor, y
también como comentaba con mis hermanos, por este tiempo que usted me ha llevado a Santa Elena, Señor, y he podido ver su fidelidad, su misericordia a nuestro favor, Señor. Y gracias porque usted me ha sostenido junto con mi esposa, junto con mi familia, Señor, y no hemos sufrido pérdida, al contrario, Señor, usted ha estado preocupado siempre de nosotros, Señor, y nos ha llevado de triunfo en triunfo, Señor, y de bendición en bendición. Y hoy día estamos esperando, Señor, que pronto nos podamos reunir con todos nuestros hermanos y poder estimularnos y abrazarnos, Señor, para poder continuar sirviéndole a usted, honrándole a usted, que es para lo que fuimos creados, Señor. Yo le doy gracias en esta hora por esta bendición de poder presentar este mensaje, Señor, a la iglesia. Permita usted que sea de gran edificación para nuestras vidas, Señor, porque es lo que necesitamos, ser edificados, estar firmes en la fe, Señor, y tener una conciencia, Señor, viva en nuestras mentes, Señor, para que podamos, Señor, servirle a usted en amor, Señor, y podamos agradarle en todo tiempo y en todo lugar, Padre. Le doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Como les comunicaba, hermanos, la libertad cristiana es algo que nosotros debemos considerar siempre con mucha importancia, siempre pensando que nosotros tenemos la Biblia como la autoridad máxima, como hijos de Dios, para dirigir nuestras vidas, para que nuestros hechos, nuestros actos, nuestras obras, todas estén dentro de lo que el Señor permite a través de su palabra. Y en la Biblia es la carta que nos da la dirección, la autoridad máxima que nosotros tenemos como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, para guiarnos en la vida, tanto en la adoración a Dios, como agradar a Dios, y también como relacionarnos con el prójimo. Entonces eso es lo que los hermanos en Corinto estaban preocupados y le hacían las consultas según el capítulo 7:1 de 1 de Corintios al apóstol Pablo a través de una carta. Entonces, siempre han habido estas discusiones, estas polémicas por cosas que la Biblia no prohíbe, pero en la iglesia hay que tener cuidado. Así que dicen, durante las pasadas generaciones, algunos de los más fuertes debates entre los cristianos conservadores y moderados se han centrado alrededor de prácticas cuestionables, prácticas que muchos cristianos sienten que son malas. Cuando dicen muchos cristianos, se está refiriendo a personas que son nuevas, ¿ah? Son personas nuevas dentro de la obra del Señor, dentro de la iglesia. Entonces, para ellos, algunas conductas no son correctas. Y ellos son los más legalistas en este sentido. Y algunos están en el otro lado, en los liberales, que se han centrado alrededor de prácticas cuestionables. Prácticas que muchos cristianos sienten que son malas, pero que no están específicamente prohibidas en las Escrituras. Y esa es la situación de que a algunos no les agrada y quieren decir que quieren imponer que no se hagan, pero los que lo hacen dicen, no, pues si no está negado en la Escritura, no, la Escritura no lo prohíbe. Entonces, algunos de estos asuntos clave han sido, por ejemplo, el beber bebida alcohólica. Muchos cristianos lo hacen. Mucha gente tiene su vinito guardado. Entonces, algunos cristianos más débiles no aceptan esas cosas. Hay otros que por ahí fuman también, y como no está prohibido en la Escritura, algunos hermanitos dicen, no, pues no puede un cristiano fumar. Es algo que a mí me sucedía en todo caso, porque el testimonio que yo tuve cuando el Señor me llamó fue así como un cambio en 180 grados.
ya me cambió, pero absolutamente el Señor y para mí fue una tremenda bendición. Entonces yo mismo me puse también muy exigente con los demás, cosa que aprendiendo por la palabra del Señor debe ser con uno nomás la exigencia y no con los demás. Pero eso fue mi testimonio, digamos. Así que por eso comprendo lo que dice la palabra del Señor ahora. Algunos asuntos claves como fumar, jugar a las cartas, maquillarse, eso es para las damas, digamos, bailar, los deportes en domingo, todas esas cosas a veces traen algún tipo de polémica en la iglesia. Permiso. Y los que lo practican dicen, pero si no está prohibido, ¿dónde? Muéstrame en la escritura dónde está la prohibición. Entonces ahí se está uno envaneciendo a veces con el conocimiento que tiene. Y ese es el cuidado que hay que tener, porque uno no debe apoyarse en el conocimiento, sino que apoyarse en el amor. Lo que el hermano Patricio nos enseñaba la semana pasada, que todos debiéramos hacerlo en amor, porque Dios es amor. Amén. Amén. Entonces, una de las razones por las que los cristianos han pasado tanto tiempo discutiendo esos asuntos, lo que le decía, es porque la Biblia no lo prohíbe específicamente. La libertad cristiana es una verdad central en el Nuevo Testamento. Si vosotros permanecierais en mí, dice el Señor, seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso está en Juan 8, 31, 32. Otra cita dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3, 17. Y una tercera cita dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces la libertad en el Nuevo Testamento es una verdad irrefutable, que Cristo nos hizo libres. Y debemos estar firmes en la libertad, como dice en Gálatas 5:1, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero ahí hay un pero que nosotros debemos respetar, dice, pero la libertad cristiana no es libertinaje desenfrenado. Entonces tiene sus límites, tiene su limitancia. Y ahí debemos tener cuidado. ¿Por qué tiene limitancia? Porque hay un grupo de hermanos fuertes que entiende que la libertad nos dio el Señor, pero también debemos ver que estamos en un cuerpo que es la iglesia, y nosotros debemos procurar la unidad del cuerpo y no guiarnos conforme a nuestro gusto, a nuestro placer, a nuestras ideas, sino que siempre mirando por los demás o mirando por la iglesia o mirando por el cuerpo de Cristo. Nunca es libertad para pecar, la libertad que hemos recibido, nunca se presta para pecar. Y a menudo debería incluir cosas que en sí mismas no son pecados, pero que se pueden convertir en pecado o llevar a otros a pecar. El apóstol Pedro dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y ahí está la diferencia. ¿Actuamos humanamente con conocimiento humano o actuamos con un conocimiento de Dios y como siervos de Dios? Debemos actuar como hijos de Dios, como siervos de Dios, mirando por la grey del Señor, mirando por la iglesia, el cuerpo del Señor. Así que, hermanos queridos, Dios nos ayude para que podamos entonces ser responsables con el conocimiento que Dios nos ha dado, porque yo mismo me doy cuenta que en estos tiempos que vivimos, lo más que abunda es el conocimiento. Hay muy poca gente que ignora las cosas, sino que yo me doy cuenta que en todo hay un vasto conocimiento, pero sí que tenemos, y ahí me incluyo, muy poco entendimiento. Por eso es que el apóstol Pablo decía, a veces el conocimiento envanece, y si alguien dice que sabe algo,
yo le digo que no sabe nada, ¿cómo tiene que saberlo? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que separar el conocimiento con el entendimiento. Que el entendimiento a nosotros como creyentes, como cristianos, lo da el Espíritu Santo de Dios. Es la única forma que podemos nosotros mantener la conducta, mantener la unidad de la iglesia con la dirección del Espíritu Santo que está activo en la iglesia y está activo en cada uno de nosotros a través de nuestra mente. Y vamos a entrar al verso 7, que es continuación, ¿no es cierto?, de la enseñanza que estamos siguiendo, y dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Así que vamos a ver en una cita en 1 Corintios 10:28, el mismo en el libro que estamos, 10:28. Dice el Señor, más si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró. Y eso es lo que está diciendo en el verso 7 la palabra del Señor. Dice, pero no en todo hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos. Y ahí en 10:28, Corintios 10:28 dice, ¿no es cierto? Más si a alguien nos dijere, o sea, si estamos compartiendo con alguien y nos dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, no porque sea malo, sino por causa de la conciencia del que lo declaró. Y dice, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, Dios nos da libertad, pero debemos cuidarnos cuando estamos de visita en algún hogar. Debemos cuidarnos de nuestra libertad para no dañar la conciencia de las personas, porque si las dañamos se van a contaminar y después y lo que contamina quiere decir que se puede perder la persona por una contaminación. Dice el verso 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Algunos nuevos convertidos no querían arriesgarse a verse contaminados, de nuevo por la influencia diabólica que por tanto tiempo habían controlado todo lo que ellos pensaban y hacían. Los dioses paganos no eran verdaderos, pero las prácticas perversas asociadas con ellos eran reales y recientes en su mente. Rehuían tener contacto con todo lo que estuviera asociado con su pasado. Sus conciencias no eran todavía fuertes como para permitirles comer carne ofrecida a los ídolos, sin que eso lo llevara de nuevo a las anteriores prácticas idolátricas. Su conciencia, siendo débil, se contamina, aunque el acto en sí no era moral o espiritualmente malo, terminaba siendo malo al final cuando se hacía en contra de la conciencia. Una conciencia contaminada es aquella que ha sido ignorada o violentada. Una conciencia dispuesta a violar su conciencia está haciendo lo que piensa que es malo. En su mente ha pecado y hasta que no entiende completamente que este acto no es pecado ante los ojos de Dios, debería apartarse de hacerlo. Así que ese es el cuidado que debemos tener en la iglesia y con cualquier persona en realidad
que nos ve como hijos de Dios. Y nosotros sabemos que la comida no es un problema delante de Dios, según el verso 8, que nos está enseñando el Señor. Dice, si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. O sea, no es un problema para con Dios la comida, no nos afecta. Esta es una verdad que Pablo quiere aclarar, de acuerdo que era comer o no comer carne, no tenía seguridad espiritual, no influía en la vida espiritual, ninguna de ellas nos hace más acepto ante Dios. Acepto en griego es paristemi, significa poner cerca, llevar al lado o presentar, como lo hacían los corintios, presentar a los ídolos esa comida. Comer o no comer carne no nos va a llevar más cerca de Dios o estar más aprobados por Él. La enseñanza general es que hacer cosas que no están prohibidas por Dios no tiene importancia en nuestra relación con Él. Si Dios no las prohíbe, no tiene importancia que lo hagamos. Son neutrales espiritualmente. La carne es un ejemplo de esto, que nosotros ahora tenemos la libertad para comerlo, pero nosotros debemos cuidarnos de la conciencia de quién nos invita. Así que pareciera algo de que no tuviera mayor importancia, pero es bien importante, hermanos, porque los fuertes deben cuidar al hermano más débil. El alimento, por el amor al alimento, no cambia las cosas, como tampoco lo cambia por amor a la ceremonia o amor de Dios, pero sí puede significar una gran diferencia por el bien de la conciencia de alguno de sus hijos. Lo que de otro modo no es malo para nosotros, puede terminar siéndolo si llega a ser tropezadero para los débiles. Es evidente que algunos creyentes corintios no sabían usar esa libertad. Y a veces nos sucede a nosotros también. A los corintios a veces no sabían usar la libertad que tenían. Y a veces a uno le sucede. Pues los llevaría de nuevo al pozo de donde habían sido liberados. Si un hermano inmaduro nos vea hacer algo que molesta su conciencia, su vida espiritual queda dañada. Nunca deberíamos llevar a un hermano cristiano a hacer algo de lo que el Espíritu Santo lo está protegiendo por medio de la conciencia. Así que ese es el cuidado que el apóstol le recomienda a la iglesia que deben tener en la iglesia. Siempre priorizar la unidad del cuerpo, la unidad de la iglesia, y no hacer lo que a ellos les da gusto y gana, como podríamos decir, por su libertad, sino que siempre cuidando la conciencia de los hermanos más débiles. Y esto lo podemos ver en Romanos, capítulo 14, verso 3. Para que vaya usted a Romanos 14. ¿Qué es lo que dice en Romanos 14, 1 al 3? Dice, recibir al débil, estamos hablando de los débiles, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres y no carne, como estábamos conversando ahí en la palabra del Señor. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y eso es lo importante, que nosotros debemos pensar que a todos lo ha recibido el Señor. Entonces ninguno es más y ninguno es menos importante. Todo es importante. Y en el mismo lugar, en el mismo Romanos capítulo 14, también podemos ver esta enseñanza en el verso 13. En el verso 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir
no poner tropiezo, porque esa es la palabra clave, tropiezo, u ocasión de caer al hermano. Y el verso 20 de Romanos 14 dice, no destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Permiso. Así que por motivos de conciencia tenemos que limitar nuestra libertad por amor a nuestros hermanos. El verso 9 también nos habla el Señor en Romanos 8, 9, y donde nos dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ya estábamos tratando el tema de no hacer tropezar a los hermanos. Y el 10 dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Un creyente maduro, como usted, como cualquier hermano en la iglesia, un creyente maduro, debe tener este cuidado, porque está en lo cierto que no hay perjuicio para él estar sentado a la mesa en un lugar de ídolo. No hay problema, un hermano firme no tiene problema compartir con gente del mundo pagano, en este caso, porque al estar sentado no le va a influir lo que ellos creen, sino que él va a poder mantener su fe porque es un hermano firme, un hermano sólido. Durante un acontecimiento familiar o comunitario, él no acepta las creencias paganas o participa en prácticas paganas y puede asociarse con los paganos porque es espiritualmente fuerte. Él tiene conocimiento espiritual y eso sucede en la iglesia. Hay hermanos que tienen este conocimiento y son más fuertes, son más firmes en su vida espiritual y pueden compartir con otras personas sin que sea dañada su vida espiritual. Pero si un cristiano que tiene una conciencia débil, ahí ya está hablando del otro grupo, ve a un creyente maduro comiendo en un templo, el hermano débil probablemente se sentirá tentado a actuar en contra de su propia conciencia y comerá también en el templo. Eso puede ser peligroso para él, pues está haciendo algo que su propia conciencia rechaza. En consecuencia, por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Se perderá, en este caso, tiene la idea de llevar a pecar. Hacemos que aquellas personas que peque, llevándola a una situación que ella no puede manejar. Eso significa que el hermano, por ser nuevito, todavía no tiene el conocimiento y se deja llevar por lo que está viendo y no por lo que cree todavía, porque su fe es débil todavía. Así que eso el apóstol aconseja que los que son fuertes deben cuidarse a dónde van, deben cuidarse lo que van a comer por motivos de conciencia. Podemos decir, pero si hay en otras partes que dice comer todo lo que les sirva. Es verdad, porque del Señor en la tierra hay su plenitud. Pero si alguien dice, esto fue sacrificado a los ídolos, por motivo del que lo dijo, por motivo de su conciencia, para no hacerlo tropezar, mejor abstenerse y no consumir ese alimento que ha sido ofrecido a los ídolos. Volvemos a Romanos 14, porque está muy ligado esta palabra con Romanos 14. En el verso 15 dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió.
Ese es el cuidado que debemos tener. Y el verso en el mismo Romanos 14, 20 y 21 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. O sea, el apóstol era muy claro con los hermanos, con la iglesia, para enseñarles hasta dónde podían llegar, cuáles eran sus límites. Y si la comida era un impedimento, ellos no debían dudarlo y era preferible no comer antes de perjudicar a los más débiles, porque si lo hacían ya no andaban en amor como el Señor le estaba enseñando. Y estaban destruyendo a la obra de Dios, que son los que Dios ha llamado. Así que es importantísimo entonces someternos al consejo que el apóstol le da a la iglesia. El verso 11, como dijimos, dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, el 12 dice, de esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Llevar a un hermano a tropezar es algo más que pecar con él. Es pecar contra nuestro Señor. Esa es la advertencia muy fuerte. Se da por supuesto que ningún creyente, eso es verdad, quiere pecar contra Cristo. Todo lo contrario, nosotros lo que queremos hacer es imitar a Cristo, no pecar contra Él. Como dice el apóstol Pablo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Así que deberíamos estar deseosos de limitar nuestra libertad en cualquier momento y grado con el fin de ayudar a nuestro hermano creyente. Un hermano que debemos amar y un alma preciosa por la que Cristo murió. Ese debe ser el pensamiento, la idea central que nos debe motivar para que nosotros, aunque suframos por comer, pero debemos poner un cuchillo delante para no extralimitarnos y dañar así la débil fe de nuestros hermanos. Y no pecar contra Cristo, porque si pecamos contra un hermano, estamos pecando contra Cristo, lo cual ningún creyente quiere hacer, sino que todos queremos agradar a nuestro Señor Jesucristo. Así que en el verso 13, ya terminando esta lección, el apóstol Pablo da a ver su propia forma de actuar, digamos, cómo lo haría él. Y lo coloca como un ejemplo para la iglesia y hoy día sería un buen ejemplo para todos nosotros. En el verso dice el apóstol Pablo, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. ¿Para qué? Para no poner tropiezo a mi hermano, ni dañarle su conciencia, dañarle su fe, dañarle su espiritualidad. Mejor me abstengo y no hago ese daño espiritual a los hermanos. Así que Pablo reafirma el principio que ha estado explicando respecto a las cosas dudosas. La primera preocupación de un cristiano no debiera ser la de ejercer su libertad hasta el límite, sino la verdadera preocupación debiera ser interesarse en el bienestar de su hermano en Cristo. Pablo da ejemplo, como leímos, no comeré carne jamás, o hará ninguna cosa que su propia conciencia le permita hacer, si eso sirve para poner tropiezo a mi hermano. O sea, quiere decir que yo entiendo todas las cosas que no me hacen daño,
pero si yo veo que a cualquier hermano o a cualquier persona nueva en la iglesia le va a hacer daño, yo me voy a limitar. Jamás voy a hacer un acto o alguna cosa que vaya a dañar a nuestro hermano. Y eso es muy importante porque en la iglesia del Señor siempre se está dando gracias porque los hermanos que han llegado han encontrado amor, han encontrado comprensión y nunca se les ha llevado a tropezar en su vida espiritual. Entonces, eso es lo que debemos cuidar. Debe ser la prioridad nuestra en la obra del Señor. Como les comentaba, es importante tener conocimiento, pero es importante orar, es importante pedirle al Espíritu Santo para que nos ayude para poder entender cuándo, en qué momento, en qué lugar podemos aplicar este conocimiento. Amén. Así que esa sería, hermano, la exhortación de este mensaje, que Dios nos ayude para que todos seamos cuidadosos y podamos mantener la unidad como el Señor nos ordena, la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en todos sus aspectos, espiritualmente con mayor razón. Amén. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga, que sean muy bendecidos a través de esta palabra del Señor. Oremos al Señor. Padre Celestial, le damos gracias en este momento, Señor, de poder estar en comunión con nuestros hermanos. Gracias porque el Señor Jesucristo nos llamó a amar a nuestros hermanos, a amar a nuestro prójimo, Señor. Y le damos gracias por estos consejos tan relevantes, tan importantes, Señor, en la iglesia, para nuestras vidas, Señor. Es verdad que usted nos ha hecho libres de una vez para siempre, Señor, de todos los perjuicios y tanta ignorancia que había en nuestras vidas, pero usted nos coloca límites, Señor, y eso es el amor el que nos coloca límites, el amor a nuestro prójimo, Padre mío, porque nuestro Señor Jesús nos da el ejemplo, Él nos amó y vino a este mundo y estuvo como hombre en este mundo y siempre estuvo al lado de los débiles, Señor, de los necesitados. Ese es el ejemplo que nosotros debemos siempre tener en nuestra mente, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Siendo rey, Él se hizo esclavo en este mundo, Señor, y Él lo dio todo, lo entregó todo por amor a la voluntad del Padre. Amén. Yo le doy gracias en esta hora por este tiempo que usted nos ha concedido y gracias por su hermosa palabra, Padre. Amén. A través de Jesús, nuestro Señor, le doy la gracia. Amén. Amén.